Valentina? Hola, profe, ¿bien y usted? Muy bien, gracias, hija. Vamos a esperar que se sumen los demás. Ya hice. Ya, de a poquito están llegando todos. Vamos a ir dándoles un espacio, unos minutitos para que se suban. Bueno, ¿y cómo les ha ido con el tema de la construcción de la propuesta? ¿Cómo han andado esas ideas? Mal, profe. Oh, ¿por qué? Muchos problemas. ¿Por qué, hija? Muchos problemas que resolver. Exacto. Sí, bueno, ese es un primer punto, razón por la cual también yo decidí correrle un poco la fecha, porque yo sabía que iba a pasar eso. Generalmente cuando uno se pone a analizar y quiere armar algo en equipo, empieza a mirar hacia alrededor y empiezan a aparecer, pero una cantidad de cosas que hay que resolver que uno dice, ya, ¿y esto cómo lo vamos a enfrentar? ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Entonces, claro, uno tiene que empezar a converger y un poco, hoy día les voy a tratar de dar orientación para que puedan tener un poquito más de claridad hacia por dónde se tienen que ir, para que no se empiecen a perder, porque de repente uno empieza a buscar y claro, esta cosa se empieza a diluir. Así que con tranquilidad, porque hoy día vamos a trabajar también un poco al partir con eso para orientarlos y ya de ahí nos vamos a ir directamente a la clase. Ya, voy a... Ahí me faltan unos poquitos que lleguen. Voy a apagar esto. Ahí tenemos. Llegó Nicolás. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Tenemos a Ana. ¿Cómo estás, Gabriela? Consuelo. Hola, profe, bien, ¿y usted? Muy bien, hija. Ya. Vamos a iniciar entonces un poco lo que estábamos comentando recién. Me imagino que pudieron ver el documento el fin de semana o durante los días pasados, digamos, sobre lo que tienen que básicamente desarrollar en la primera entrega, que es el primer informe, más el video cortito que como equipo tienen que construir. Entonces, antes de partir, quiero un poco comentarles qué es lo que yo esperaría de lo que ustedes tienen que hacer para que puedan trabajar de buena manera. Acuérdense que es importante que lean los documentos que están en el curso para que puedan sacar el mayor provecho posible a cada cosa que ustedes quieran desarrollar. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a compartir. Y esto debería estar por aquí. Acá. Profe, Sí, sí, Tomás. hola, si tengo una duda respecto al instructivo, ¿se la hago después nomás? No, al tiro nomás, Tomás, porque la idea es que les quede súper claro lo que tienen que hacer. Ah, ya, lo que pasa es que usted en la parte de las instrucciones detalló que había que colocar un árbol de problemas, Sí. pero tengo como un poco la duda de cómo o qué debe llevar ese árbol de problemas, como se me puede ocurrir como que de un problema como se van generando otros y así. Ah, ya, perfecto. Lo vemos ahora, Tomás. Muy buen punto porque está dentro de la construcción que tienen que hacer. Los vemos de inmediato. Ah, ya, ya, profe, Sí. gracias. Bien. Entonces voy a ir al curso. Aquí. Sí.
Ya, entonces nos vamos a ir acá. Aquí. Ya, aquí estoy compartiendo el curso, chicos. Entonces me voy a ir. Bueno, hoy día ya entramos a la unidad 2. Me voy a ir a la unidad 1, donde se supone tenemos el documento que debemos trabajar. Bueno, yo les sugiero que lean esto. Aquí van a encontrar mucha información que les va a dar orientación para lo que ustedes tienen que trabajar, ¿ya? Ahí yo les sugiero que lo lean. Bueno, ahí yo también les puse algún material de profundización para que ustedes también pudieran desarrollar esto. Entonces aquí está el documento para que podamos revisarlo. Ya vamos a permitir esto acá. Y ahí vamos a abrir ese documento también. Ya. Entonces voy acá al documento que tienen que ustedes desarrollar. Ya. En el documento, aquí lo tenemos. Bueno, dentro de las cosas que ustedes como equipo tienen que hacer, evidentemente es el brainstorming, que es como para enfrentar los distintos problemas, lo que hablábamos recién con Gabriela. Cuando trabajamos en equipo y empezamos a pensar en las distintas cosas que nosotros quisiéramos tomar como para poder resolver, recuerden ustedes que hay una cantidad de cosas por hacer que no se han resuelto, entonces uno dice, pucha, pero ¿por dónde me voy? ¿Por dónde nos vamos guiando como equipo? Como el camino correcto para seguir. Bueno, dentro del programa que ustedes tienen, está definido que pueden trabajar en cualquier ámbito. Fíjate que están todos los sectores habidos y por haber. Entonces aquí no hay una restricción específica en qué cosas se pueden hacer o qué no. Aquí todo sirve. Porque además en este país tenemos muchas cosas por resolver además. Así que lo primero que debió haber ocurrido entre la semana pasada y las anteriores era ponerse como equipo a pensar, mira, se me ocurre esto, me interesa esto, ¿qué les parece esto? Tratar de tener una serie de ideas frente a problemas que se pueden en el tiempo, con el estudio que vamos a desarrollar, transformar en lo que van a ser los programas sociales. ¿Ya? Eso es lo primero que tiene que ocurrir. Lo segundo que va a ocurrir es el análisis de la información secundaria. Eso es lo más importante. Aquí es cuando tienen que recabar muchos datos en relación a las distintas ideas. Imaginemos que en el equipo somos 4. Los 4 pensamos que tenemos buenas ideas. Entonces no podemos decir que la mía es más mala que la tuya o viceversa. La única manera de poder decidir qué es lo que vamos a dejar y qué es lo que no vamos a seguir profundizando está en base a la información secundaria. Donde haya mayor cantidad de información, yo les sugeriría que por ahí se fueran. Donde la idea puede ser muy buena, la propuesta puede ser extraordinaria, pero si no tienes la suficiente información como para poder levantar un análisis, de momento yo no lo aconsejaría. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Así que ese puede ser, por ejemplo, un criterio como para desestimar una idea versus dejar otra. Cuando yo les digo el diagnóstico, bueno, ahí la fundamentación tiene que ser para el programa, acuérdense que programa es sinónimo de proyecto, la fundamentación tiene que ser no solo cuantitativa, sino que tiene que ser además cualitativa. Entonces, por eso es que de repente van a encontrar estudios, encuestas, o van a encontrar algún reporte, alguna fundación que hable sobre eso, les va a servir, porque es como la forma de poder justificar por qué estamos haciendo esto. O sea, no solamente porque a mí se me ocurrió, sino que es probablemente porque los antecedentes de distintas entidades u organismos así lo precisan. Entonces, como que eso te va a permitir a ti también darle un sustento a lo que estás presentando. Bueno, los objetivos de la propuesta que ustedes definan también es un tema que va a ser interesante porque de repente uno ahí como que se confunde. Entonces, yo tengo que evaluar que el objetivo esté súper, súper claro en términos de definición. Y por supuesto, el árbol de problemas tienen que construirlo para ver si llegan al objetivo que ustedes mismos se definen. ¿Te fijas? Porque es un poco la pregunta que me hacía Tomás, porque cuando uno empieza a abrir, como que se empieza a perder. Entonces salen tantos detalles como que uno dice, ya, pero realmente, ¿cuál es el camino correcto? Y es un poco lo que vamos a revisar hoy día también para que no se me pierda.
Entonces, aquí están los documentos que yo les puse, traten de revisar. Y el diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico del problema es muy importante. Por ejemplo, en el documento que yo aquí abrí, ¿dónde está? Creo que es este, sí. Aquí fíjate que está la definición del problema. Aquí hay ejemplos inclusive que les pudieran servir para poder organizar un poco lo que están trabajando. Entonces tienen que tratar de determinar y detectar una necesidad concreta para seres humanos. Eso es lo primero y más importante. O tal vez pudiera ser una oportunidad de poder hacer algo toda vez que nunca se ha hecho nada ahí. Entonces lo que tú de alguna forma estás elaborando en tu cabeza es a partir de la identificación de un problema o una oportunidad, es como que empiezas a moldear esta propuesta de programa, que es lo que tú vas a desarrollar. Para este diagnóstico, tal como dice acá, es necesario que tú busques una justificación, busques, por ejemplo, específicamente dónde va a ser, de qué tamaño de la población estamos hablando. Por ejemplo, estamos hablando de una comuna en particular. Bueno, ¿cuánto es el total de las personas que hay en esa comuna? ¿Cuál es la cantidad de gente que tú piensas que esta afecta? Y vas como poco a poco focalizando el problema, ¿de acuerdo? Y ahí, por ejemplo, un análisis de ramas por porcentajes le pudiera uno servir como para ir modelando específicamente al grupo al que tú quieres llegar, por ejemplo. Y ahí, obviamente, que en ese árbol con probabilidades te puede servir como para determinar exactamente el grupo de población a la que tú quieres abordar. También aquí es importante que ustedes vean la brecha, ¿ya? Siempre es bueno la brecha. ¿Qué es lo que es la brecha? Es aquello que tú vas a llamar impacto. Pueden haber a veces muchas ideas que se pueden transformar en programas, pero que si no tienen el impacto social esperado, que reúna una mejora o un avance en la calidad de vida de todas las personas, la verdad es que si no logras ese impacto, aunque la idea o el programa pueda ser bueno, no sirve. Aquí el programa tiene que generar un impacto social lo más grande que se pueda. Ese programa va a ser el que va a tener visibilidad frente a los ojos de los evaluadores. Si tú haces un muy buen programa, pero llega a un grupo muy reducido de la población, la probabilidad de que eso avance va a ser muy pequeña. Entonces, por eso es que es importante que hagan ahí el examen de a cuánta gente realmente ustedes quieren llegar. ¿Te fijas? Por eso es que acá les dice, piense, son grupos de mujeres, son grupos de pueblos indígenas, son territorios. Territorio, por ejemplo, es toda la comuna, más algunos sectores aledaños. Tienes que tú tratar de especificar exactamente de quién me estás hablando. Pero, profe, Sí, hija, aquí para eso hay interrúmpame que, nomás. Sí. ay, para eso hay que dar un número exacto o solamente así como, Tienes que tomar, por ejemplo, si tú me dices, mire, profesora, nosotros vamos a trabajar con la comuna de Talagante, ya, yo esperaría ver la estadística de cómo se ha comportado la comuna de Talagante, cuántas personas tienen, esas caracterizaciones están en el servicio, por ejemplo, en el INE, esas caracterizaciones las encuentras en el municipio, las encuentras, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, ahí están, entonces ustedes tienen que hablarme con números de cuánta gente ya, estamos hablando, qué características tienen, dónde están, por ejemplo, etcétera. ya entiendo. Gracias, profe. Eso. Interrúmpanme nomás, chicos, cuando ustedes tengan algún problema o cosas con las que se han topado ya. Entonces, aquí cuando te preguntan sobre la justificación, ojo, esto significa que tú tienes que entender exactamente el impacto, como yo te explicaba, pero junto con ello, tú ya comienzas a tener una cierta idea de validación, ¿ya? Vale decir, ya hay estudios que validan esto, por ejemplo, en otra zona de Santiago, pero eso mismo no se ha hecho en la zona norte de Santiago, sino que se abordó solamente en la parte sur. Ya, ahí ya nosotros podemos ver un programa que probablemente puede ser replicable. ¿Te fijas? Lo único que uno tiene que hacer es revisar si los antecedentes técnicos dan como para que realmente sea replicable, por ejemplo. O ese programa que se ejecutó tal vez en la zona sur va a haber que adaptarlo a las realidades del sector norte. Entonces uno tiene que identificar
los ámbitos, los aspectos, si hay algo de éxito antes, pudiera ser exitoso entonces lo que estás pensando. O sea, aquí siempre es bueno, como yo les digo, buscar la mayor cantidad de información respecto de lo que tú quieres hacer. Ahora, en relación a la existencia de un programa, porque a lo mejor ves la oportunidad de mejorar algo que ya existe. En esos casos, tú tomas, por ejemplo, el proyecto actual, te tienes que focalizar principalmente en las falencias que pudiera tener y en las causas de esas falencias. Más allá de decir, mire, este es el problema, la pregunta es, ¿por qué es un problema? Entonces, cuando hay algo que ya existe y tú lo quieres mejorar, tienes que ir un poco más atrás y preguntarte qué es lo que pasa en el territorio, en la población, en el grupo de interés, que hace que esto no esté llegando de la manera más adecuada de acuerdo a lo que se definió. ¿Será que se modeló mal? ¿Será que a lo mejor el ámbito de trabajo cambió? ¿Será que a lo mejor los beneficiarios o los usuarios ahora tienen otras necesidades para cuando ese programa se creó, dado entonces lo anterior es que hoy no resulta? Bueno, todo eso lo tienes que investigar porque va a depender mucho de la idea de lo que tú estés presentando. Aquí se habla también de algunos factores de riesgo que pudieran a veces obstaculizar la propuesta que tú haces, ¿ya? Por ejemplo, si usted me dice, profesora, mire, nosotros queremos intervenir tal zona de Gran Santiago, pero si eso, por ejemplo, para poder acceder a esos lugares se requiere de una consideración especial, porque hay sectores, por ejemplo, que son muy complicados, entonces no es que usted no quiera trabajar ahí o no quiera tener información de primera mano, es que no es fácil a veces, ¿te fijas? Entonces uno tiene que tomar en cuenta también que existen ciertos factores de riesgo en muchas ideas que uno plantea. Algunos riesgos que con seguridad ciudadana o con estos carabineros uno lo puede resolver, pero hay otros que no son tan fáciles de resolver, ¿ya? Por si acaso, por ejemplo, cuando queremos acceder un poco lo que pasa en la zona sur de nuestro país, ¿te fijas? O sea, no es un tema que los periodistas no quieran abordar, no, pero hay ciertos riesgos que están ahí inherentes a la zona. Bueno, definición de los objetivos. Aquí dice bien claro, cuando tú definas el objetivo, acuérdate del programa, ya tienes súper clara la caracterización de la población o el grupo de interés al cual tú te quieres dirigir. Eso es lo primero que tienen que tener claro. Luego, tienen que tener claridad de la política pública. ¿Qué es lo que hay, perdón, en la actualidad que está abordando ese problema? ¿O qué cosas se hicieron en el pasado para abordar ese problema? ¿O qué elementos de juicio hay en este momento que te dicen a ti que nunca se abordó ese problema? La política pública nunca estuvo enfocada a esto por tales y tales razones, porque a lo mejor se le dio prioridad a esto otro. Hay que buscar en las políticas públicas lo que tú quieres plantear, cómo se ha resuelto en el pasado o cómo se está resolviendo en el presente. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que lo que tú estás preparando va a ser un programa que permita a lo mejor consolidar de mejor manera, contribuyendo a lo que ya está, o simplemente contribuyendo desde la nada para crear algo que tú consideras que es importante que exista. Pero para eso hay que tener un diagnóstico muy profundo, muy detallado, muy organizado en términos de idea. Por eso es que aquí la discusión del equipo es clave. Bueno, por ejemplo, aquí contribuir a la inserción laboral de población vulnerable del país. ¿Te fijas? Ese es un fin, es lo que se quiere, es el objetivo. Todo lo que se haga tiene que ir en pro de lograr eso, inserción laboral de población vulnerable del país. Otro objetivo puede ser contribuir en la enseñanza y aprendizaje de los alumnos. ¿Te fijas? Algo que tú quieras desarrollar que permita el logro de este objetivo. Por ejemplo, sin ir más lejos, hoy en la mañana, muy temprano, cuando yo escuchaba la radio,
una persona que, si no me equivoco, era de la comuna de La Granja, una mujer que su hijo había muerto recientemente siendo muy joven, no tenía ni siquiera 20 años, pero muere porque es presa de la delincuencia de estos grupos de narcotraficantes. Entonces ella dice que ese problema en su comuna no lo han enfrentado, la autoridad no lo resuelve. Entonces el periodista le pregunta, pero ¿cómo si hay esfuerzos por tratar de erradicar a estos grupos? Sí, le plantea ella, pero el problema es erradicar al grupo, pero no la raíz, no la causa. Y la causa es que este tipo de gente se pasea por la comuna vistiendo vestuario de marca, eh, ostentando, digamos, mucha opulencia en relación a dinero y ese tipo de cosas, poder, que los más chicos, o sea, estamos hablando de niños, son capturados por esa imagen de logros fáciles. Entonces ella dice, si a mi hijo lo hubiesen tomado cuando él estaba en el colegio, pensando en un sexto básico, por ahí, ella piensa que el destino de su hijo habría sido muy distinto, siempre y cuando se hubiese hecho realmente, por ejemplo, en ese niño una inserción en un sistema distinto al que ellos hoy día tienen. ¿Ya? Tal vez no hablemos de lo laboral, pero sí, por ejemplo, de un sistema de enseñanza que lo hubiese llevado por otro camino, lo hubiese mostrado otras cosas, pero que ella cree que no se hace eso, que sino que se aborda cuando ya son más grandes, pero cuando eso ya ocurre es muy difícil de poder enfrentar esa situación. Por lo menos ella lo veía así desde la praxis, o sea, desde la experiencia misma. Bueno, claramente ese es un problema, ¿te fijas? Ese es un problema para el gobierno, para el Estado, en que hay que ver cómo esto se resuelve. Bueno, cuando uno ataca ese tipo de problemas, por supuesto, donde el objetivo es salvar los niños para que no sean presos de estos grupos de narcotraficantes, porque a ellos no los ven como seres humanos, los ven como un individuo X que va a tener una actividad y que producto de esa actividad probablemente no va a pasar los 25 años, porque los ven como entes desechables. Entonces, claro, eso, por ejemplo, para nosotros es crítico, entre que no tenemos jóvenes y más encima ahora los niños van a morir jóvenes, entonces eso va a ser un problema para Chile. Ya vamos a tener muy pocos jóvenes si esta cuestión sigue así. El propósito, ¿ya? El propósito es el objetivo específico. Para yo lograr este gran objetivo, la pregunta es, ¿cómo debiera yo enfrentar esto? O sea, ¿qué debiera hacer? Entonces, tal vez un objetivo específico pudiera ser para estos personajes, estos niños, que no queremos que sean abordados por este grupo de gente, es que los niños pudieran a lo mejor ser llevados a actividades deportivas, artísticas, y tal vez moviendo a los niños desde la comuna para que, o creando más organismos para que ellos puedan pasar más tiempo en esas unidades y no en las plazas y no en lo que debiera ser normal, pero como esas plazas están siendo tomadas, entonces, claro, ya, si tú creas un organismo, entonces para atraer a los niños tienes que hacer un centro deportivo, de modo que ellos estén ahí. Si el centro deportivo los captura hasta cuando son jóvenes y cuando ya les metemos en la cabeza que hay otro camino que no necesariamente es la vida fácil, tan simple como esa, entonces probablemente a ellos les haga sentido este trabajo. ¿Te fijas? Entonces hay un cambio que tú quieres lograr. Pero yo tengo que hacer cosas más chicas antes como para lograr este gran objetivo. Entonces acá el propósito es la hipótesis, ¿ya? La hipótesis que nosotros siempre hacemos pensando en que esto va a resultar, por supuesto. Entonces es, si nosotros creamos centros deportivos y artísticos, entonces los niños van a tener una visión de la vida distinta a la que hoy pudieran ellos evidenciar en sus círculos de interés, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo, jóvenes desempleados vulnerables entre 15 y 24 años se insertan laboralmente en puestos de trabajo formales. O sea, si yo hago, por ejemplo, un nexo con una empresa, como lo hizo Carozzi en su momento, que les decía, mire, nosotros tenemos muchos jóvenes que están muy cerca de las zonas de NOS, por ejemplo, que necesitamos incorporarlos porque si estos jóvenes no encuentran algo, se van a ir por el lado oscuro de la fuerza y eso no va a resultar. Y Carozzi hizo un esfuerzo por incorporarlo en las líneas de producción
para que ellos pudieran ver en esa actividad que era básicamente controlar las líneas de producción, que las cajas y las bolsitas pasaran bien, que ellos se pudieran ver ya en una situación de trabajo formal, en una empresa más grande, y así absorberlos, ¿te fijas? Claro que no resultó con todos, resultó sí con un porcentaje, pero no con todos. Entonces ahí uno va planteándose un objetivo, un propósito. Ahora, población de referencia, usted tiene que localizarla exactamente. Yo no le digo en este momento que me diga el número exacto, pero sí que más o menos modele el rango de acción donde se va a mover. Lo mismo acá en la población potencial. ¿Quién es la población potencial? ¿Cuáles son los criterios que tú vas a usar para identificarlos? Por ejemplo, van a ser personas que están en función de la edad, de los estudios, del sexo, sus ingresos, dónde viven, características culturales. ¿Qué va a usar? ¿Ya? Por ejemplo, hoy día salió un estudio, lo comentaba hace poquito, estaba escuchando en la radio una doctora, es un estudio latinoamericano que muestra que a raíz de la pandemia se logró visibilizar un problema que ya la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina, había evidenciado, pero no tenían seguridad del tema. Y es que, tú sabes que en Chile hace muchos años nosotros habíamos erradicado ya la desnutrición en este país. No obstante, se estaba observando nuevamente desnutrición, pero esto como que gatilló a finales del 2019 con el estallido social y se incrementó el año pasado. Pero cuando ellos hacen ese estudio se dan cuenta que ahí hay dos factores que provocan este problema. Uno es el hacinamiento y dos, el grado de educación de los padres. Entonces, a menor grado de educación y a mayor grado de hacinamiento, los padres tienden a no privilegiar a los hijos en cuanto a la alimentación, razón por la cual estos jóvenes o estos niños son desnutridos. Y el problema es que eso está generando que sean más fáciles de ser, digamos, infectados por COVID con una escasa probabilidad de sobrevivencia. Entonces, eso ellos lo habían detectado en años anteriores, pero no se había visto marcadamente, pero comentaba la doctora que la curva se evidenció, pero terriblemente, ahora con el último estudio, pero que no solamente fue para Chile, sino que también fue para Latinoamérica. Y claro, si tú lo analizas desde ese punto de vista, es como que hemos retrocedido como país. ¿Te fijas? Entonces aquí uno tiene que empezar nuevamente a focalizar dónde están esas familias que tienen esas características para poder enfrentarlas. Entonces aquí, por ejemplo, si el propósito era llegar a los jóvenes desempleados en estas edades, fíjate que aquí están súper claras las edades y lo que tú quieres es darle un trabajo formal, entonces ahora en este caso son jóvenes o personas entre 18 y 29 años que son vulnerables, que están dentro del 60% más vulnerable de la calificación socioeconómica del registro social de hogares, dato que existe, y como desempleados a aquellos que no estudian ni cuentan con un contrato vigente o un emprendimiento propio que genere ingresos mensuales mayores al sueldo mínimo. Siendo estos los criterios de focalización, estar en la población más vulnerable, estar en el registro social de hogares, aparecer como desempleado porque no tiene un contrato y tampoco el emprendimiento da como para que puedan vivir porque ganan menos que el sueldo mínimo. Entonces uno tiene que definir estos puntos para poder hablar de criterios de focalización. Entonces aquí ya te queda súper definido a qué grupo de gente quieres llegar tú, ¿te fijas? Ahora, la unidad de medida, bueno, de población son las personas, son familias, son comunas, ¿cómo va a enfrentar esto? Y la cuantificación potencial, ay, no sé qué pasa ahora. Ya, y aquí creo que me tengo que salir de acá también. Ya, ahí estamos todos, ¿no? ¿Se ve, chicos? Sí, profe, sí se Sí, ve. se Ya, ve. ya, gracias. Que con esta cosa que a veces me equivoco, ya. Bueno, la idea es que ustedes tienen que tratar en esta primera entrega, yo no creo que vaya a venir esto perfecto, yo lo que creo es que van a tener una primera aproximación a lo que ustedes
quieren identificar, a lo que ustedes quieren llegar. Así es que mientras más data trabajen, más fácil se le va a hacer este fenómeno de ver focalizadamente a quién quiere llegar. Bueno, la población objetivo, uno va definiendo aquí la descripción, los criterios, ¿te fijas? Bueno, los beneficiarios se supone que son las personas a las que tú específicamente quieres lograr un cambio. Ahí es donde tú quieres un impacto. ¿Te fijas? Eso es lo que debiera ocurrir principalmente en lo que ustedes tienen que realizar. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, antes de irme al árbol. Preguntas, dudas, consultas. ¿Te fijas que hasta las poblaciones objetivo yo más o menos les pido? ¿No hay preguntas con relación a lo que ya tienen más o menos visto o previsto? Sí, yo tengo una pregunta, profe. Paulina, dime. En lo que vimos en ese mismo documento con Sí. mi grupo, yo por lo menos tengo una confusión respecto de la definición de términos de lo primero, lo que está en la hoja antes de la que está mostrando, que es el diagnóstico, ¿Ya? y lo que viene después, porque leyendo un poco eso, a mí por lo menos como que no veo la diferencia entre una y otra definición, como que son más o menos parecidas, entonces no sé en qué hacer la diferencia. ¿En dónde dices tu hija? ¿En cuál punto? Donde dice diagnóstico, ¿Ya? elementos que están después del diagnóstico. Ah, no, lo que pasa es que el diagnóstico es tú me dices acá, por ejemplo, imagínate el caso, esto que hablaba la doctora. El estudio que hace la Universidad de Chile para hablar de la desnutrición con la caracterización post-estallido y pandemia, ese es un estudio que a ti te permite fundamentar cualitativa y cuantitativamente sobre por qué se estaría retrocediendo en el país en relación a em, temas nutricionales en determinadas edades de niños. Eso es un diagnóstico, un estudio que no está relacionado directamente con lo que tú quieres hacer, sino que te va a permitir decir, ah, ve, entonces si yo no hago un trabajo de intervención en los niños entre, qué sé yo, 4 años y 6 años en el colegio, que no solamente abarque la educación, sino que además tome temas nutricionales, probablemente el desarrollo intelectual de ese grupo de niños cuando sean jóvenes va a ser muy bajo y la probabilidad de que ellos terminen una carrera técnica o avancen en una calificación es muy baja la probabilidad, porque esos estudios existen. Eso es un diagnóstico, un estudio que te lleve a decir por qué tienes que intervenir a esos grupos, por qué quieres hacer eso. Ya, no es solamente porque tú lo quieras hacer, es porque tiene que haber evidencia de otras áreas o de otros programas que muestren la situación si no se interviene o si se interviene, cuáles serían los beneficios de esa intervención. En cambio, en el objetivo, ahí no, pues ahora vamos a tu propuesta. Dado lo anterior, es que nosotros vamos a intervenir al colegio Pedro Nolasco de la comuna de no sé cuánto, de los niños de tales y tales, niños y niñas de tales y tales edades, de los cursos tales y tales, del horario de tal y tal, de los padres tal y tal. O sea, ahí ya tú empiezas como a describir exactamente a quién tú quieres llegar. O sea, eso ya no viene de la fundamentación, sino que nace de lo que tú quieres enfrentar. Y ahí es cuando necesitas la estadística para poder definir ese punto. ¿Ahora te Ya. queda más claro, hija? Sí, ahí me queda más claro. Ya, genial. Bueno, no hay más preguntas para irme al árbol, lo que Tomás me preguntaba. Voy al árbol. Entonces, vamos al curso. Voy a abrir otra cosa porque... Ahí está. Bueno, yo aquí entro en las presentaciones que les hice. Ahí voy a la unidad 1, sí, aquí estamos. Hay una parte, ¿se acuerdan? En las fases del proyecto,
que está aquí, y que yo lo voy a sacar de acá más rápido. ¿Cómo están? Volvimos de nuevo. Sebastián, ¿lograste encontrar equipo? Sebastián. Hola, profe. ¿Lograste conseguir equipo? Todavía no. Estoy buscando. Ah, está en eso, muy bien. Ya vamos a estar integrando entonces poco a poco. Ahí llegó Tiari. Ahí tenemos también, se están sumando. Tenemos a Santiago por aquí, ya se están sumando los demás. Bueno, continuando entonces con lo que estábamos viendo con el árbol de problemas, mi recomendación, chicos, es que cuando lo empiecen a armar, tienen que discutir, o sea, entre todos proponer ideas, analizar con la información, porque esa es la manera como nosotros construimos este tipo de programas. Se levanta mucha data, se discute, se analiza, se profundiza, se jerarquizan los problemas de modo tal que podamos establecer entonces una buena lógica en relación a lo que queremos nosotros proyectar como trabajo para el programa, en definitiva. ¿Ya? Entonces voy a compartir de nuevo mi pantalla. Profe, una duda, Sí. como de cuánto tiene que ser el largo del informe, como cuántas Mira, páginas aproximadamente. no, la verdad es que ahí no les pongo yo mayor restricción porque en el fondo están partiendo. Ya después les empiezo a dar más restricciones. ¿Por qué? Porque en esta primera parte es muy probable que ustedes tengan mucha data de tipo complementario. Entonces, citar los autores, sacar los datos concretos, no es necesario poner todo el estudio, sino que citarlo bien solamente porque ahí uno lo busca y yo lo voy a encontrar. Para poder chequear los datos o identificar correctamente, por ejemplo, de dónde salió tal cosa, como para poder tener claridad en la validación. ¿Te fijas? Pero de momento yo no les quise poner restricciones de página para que ustedes se sientan cómodos. Ahora, un ingeniero está claro que si hay algo que a nosotros nos destaca el mercado es que tenemos que ser concretos, precisos y con capacidad de síntesis. O sea, mientras más hojas tengo un informe, la verdad es que para mí no significa que sea un mejor informe, al contrario, tantos años de trabajar en gerencia que a uno le gusta en 2, 3 hojas, listo, vamos al grano, estos son los problemas, estas son las soluciones y se acabó. O sea, no me gusta tantas vueltas, hay que ser lo más concreto posible, porque es un poco también en parte de la formación que tenemos que desarrollar en ustedes, ¿ya? La capacidad de síntesis, ¿ya? Tal vez si le gusta trabajar más los esquemas, fantástico. Si le gusta trabajar a lo mejor no escribiéndolo todo, pero sí punteando muchos componentes que les significan exactamente lo mismo, fantástico. Aquí yo les doy la libertad porque siento que ya están como en ese proceso y que pueden hacer cosas propias. Ya no es necesario que los tengan que, digamos que restringir tanto al inicio. Ya después cuando ya tengan claridad, ahí sí que los restringo un poco más. Pero al principio no. ¿Alguna pregunta? Entonces me dice, después de hacer el informe de práctica de 12 hojas, se me hace muy fácil escuchar eso. Ah, qué bueno, Santiago. Muy bien, ve, capacidad de síntesis, 12 hojas, un buen número. Muy bien. Bien, entonces chicos, volvamos aquí donde estábamos. Bueno, estábamos aquí. Vamos a cerrar esto. Ahora, cuando yo les digo a ustedes impacto, acuérdense que aquí el árbol de objetivos o los fines o los medios que tú quieras, finalmente redundan en esto, ¿ya? En que nosotros podamos tener, el fin es que tú, una buena calidad de vida, por ejemplo, lo que hablábamos recién con Tomás, si el fin es que quieres algo súper estructurado, súper ordenado, con menor pérdida de tiempo, con un uso adecuado del tiempo de los médicos, de la familia, de poder optimizarlo todo, eso es buena calidad de vida probablemente y le va a dar
más que bienestar, una calidad de vida a todos los involucrados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el médico no está corriendo, o los especialistas no están apurados, las personas van a llegar el día y la hora de acuerdo a lo planificado. Si nosotros vemos que viene gente de afuera, los lugares donde ellos van a poder pernoctar, o la gente que se va a tener que a lo mejor ir a tomar otro tipo de exámenes, es como que todo se puede planificar desde tu plataforma, pero eso una vez que nosotros pasemos por el proceso anterior primero. Ya después es como lo mismo, pero al revés, ¿te fijas? Y ahí yo te creo que podemos poner el sistema, la plataforma tecnológica, pero cuando estés en la siguiente fase. ¿Ya? Entonces, una reflexión final. Este proceso no es que tú lo haces una vez y quedamos, pero listo, y de aquí ya no se mueve nunca más. No. Esto va a ir cambiando, como dice ahí, porque la sociedad cambia y porque las nuevas exigencias se nos van a venir encima. Entonces, a lo mejor esta solución que nos va a entregar Tomás va a ser válida de aquí a unos 5 o 6 años más. Pero a lo mejor ya en ese momento, cuando él se dé cuenta que se produjeron otras modificaciones y que la gente ahora, no sé, quiere aprovechar el tiempo para hacer, no sé, otras actividades, o este joven quiere estudiar y se quiere quedar en Santiago, entonces además, bueno, todo eso va a significar nuevas causas, que el árbol de problemas se vuelve a nutrir y te van a salir otros efectos y tú vas a buscar otros fines. Entonces, poco a poco, el programa no queda per se va modificando. Y por supuesto aparecen las estrategias de intervención, porque la idea es que estas estrategias no solamente sirvan para un momento en particular, sino que tú comiences a abrir tu red con otras entidades, con otros actores que a lo mejor te potencien el programa. ¿Ya? Estos no tienen por qué ser independientes también siempre. Hay programas que al principio parten independientes, pero con los años se vuelven un poquitito más relacionados. Por ejemplo. Bien, entonces aquí, bueno, algunos ejemplos, no sé si los pudieron ver cuando bueno, se los dejé para que les sirviera como ideas que podrían tomar de cosas ideas de barrios, por ejemplo, que se hacen como para salir adelante con las familias. Estos 4 son proyectos sociales que en la universidad ustedes se han hecho, ahí están los creadores. Si ustedes los buscan, van a encontrar cosas interesantes en estas propuestas. Se han hecho cosas. Entonces, ¿qué es lo que debiera ocurrir? Primero, tomar, en este caso, un programa, acción, pensar en qué es lo que quiero hacer, ver qué es lo que hay, la historia, ver qué está pasando en este momento, si existe, cómo funciona o cómo no funciona, para luego armar el árbol de problemas. Y lo que, bueno, se supone que ya para ustedes enviar el perfil, que ya están trabajando como equipo, ya algo tienen en mente, ya el problema lo están madurando, lo tienen que focalizar cada vez mejor para cuando presenten el perfil, que además es un videíto. Acuérdense que como equipo tienen que presentar el video. Entonces, dentro de las cosas que yo les subí en el curso, voy a cerrar esto, está este documento que les va a ayudar mucho para el impacto, porque cuando yo les digo, bueno, ¿y usted qué es lo que busca? Usted busca, por ejemplo, un bienestar. ¿Qué es lo que usted realmente está tratando de abordar? Si calidad de vida o bienestar social. Entonces, yo aquí les subí este documento que se llama el con proyecto versus sin proyecto. ¿Ya? Bueno, ahí esa lectura, y les voy a hacer este ejemplo. Cuando uno quiere hacer algo, uno siempre se tiene que preguntar si vale la pena el solo hecho de pensar en lo que yo creo que debiera ocurrir. Siempre tienes que partir de esa base. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay que hacer nada. Hay que dejar las cosas tal y como están. Y uno dice, pero ¿cómo nada? Sí, hay programas en que uno tiene muy buenas intenciones, muy buenas ideas, pero no hay que hacer nada. Entonces, suponte aquí,
suponga que en la actualidad usted tiene un equipo cuyo valor de venta es 10.000 pesos. Hoy, si lo vendes hoy. Los costos operacionales anuales son de 500 y los ingresos por ventas anuales son de 1.200. Si este equipo permanece en la empresa hasta el cuarto año, tendrá un valor de mercado de 5.200. Porque ya ahí, cuando ya está totalmente agotado, depreciado, entonces usted sale y lo vende y se compra uno nuevo. En este momento, una empresa le ha ofrecido la opción de cambio del equipo por otro más moderno, cuyo valor es de 16.000, cuyos costos anuales son de 200, o sea, bastante más baratos que los que tú tienes en este minuto. Y los ingresos operacionales, en lugar de ser 1.200, aumentarían a 1.500. De adquirir este equipo nuevo, se podría vender en el cuarto año en 9.000. ¿Te fijas? Bueno, entonces aquí voy a hacer esto, voy a dividir acá para tener los datos ahí arriba. Y acá aparece, siempre tienes que hacer la situación sin proyecto. Por ejemplo, ¿qué pasa si no hacemos nada con el tema de Coan y Ken? La misma cantidad de gente, la misma gente que se desplaza, las mismas pérdidas de no sé qué. Lo mismo, ¿qué pasa si no hacemos ningún centro que valide los títulos de los médicos venezolanos? ¿Qué pasaría? Siempre tienes que partir de la base, cuando hablamos de caso base, es no hacer nada, que las cosas sigan tal y como están. Profe, perdón, Sí, sí. está proyectando aulas, no sé si... Sí, ¿no se ve? No, se los ve. cálculos que usted menciona, no. A ver, déjame ver. Nueva opción. Tiene que compartir pantalla, profe. Justo se Ahora la sí. compartiendo. Ahora sí se ve, ¿o no? Sí, ahí sí. Ya, ahí sí. Ya. Gracias. Entonces, siempre, 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 muchachos, cuando hagan este análisis, después que tengan el problema definido, el árbol armado, pregúntense, ¿qué pasa si todo lo que estamos pensando no funciona? Y no tenemos que hacer absolutamente nada. Las cosas tienen que seguir tal y como están. Porque puede ser siempre esa opción válida. En mi caso, yo ya me compré un equipo que lo tengo hace rato. Hoy día, si yo quisiera, lo puedo vender, pero no lo puedo vender porque tengo que seguir funcionando. Sus costos operacionales son de 500, sus ingresos son de 1.200, y si me quedo con él, lo vendo el último año, en el cuarto, y me darían 5.200. Entonces, ingresos menos egresos, eso nos da 700, o sea que durante los 4 años yo siempre voy a recibir 700. El último voy a recibir los 700 más los 5.200 por la venta. Por eso es que tengo un ingreso final de 5.900. Pero así estoy hoy día, ya con mi equipo funcionando, estos son mis flujos y este sería el flujo del último año. Pero si a mí se me ocurre hacerle caso a la persona que me dice, oiga, ¿por qué no se moderniza y adquiere uno nuevo? Es más caro, claramente, pero puede vender el viejo y con esa platita algo puede hacer. Oiga, pero más encima los costos le bajan y mire, los ingresos suben. ¿Se dan cuenta? Y si se lo queda, mire, el cuarto año tiene un mejor precio que el otro, porque el otro eran 5.000 nomás y aquí son 9.000. Entonces a ti te queda la duda, tú dices, ya, a ver si tratemos de pensar en que esto lo puedo hacer. De nuevo, los flujos por año tendrían que ser, si los ingresos son 1.500 y los costos 200, quiere decir que por año tú recibirías 1.300 hasta el cuarto año. Pero el cuarto año, además, como puedes vender este equipo nuevo que vas a adquirir, en teoría, tendrías los 9.000 más los 1.300. Por eso es que tienes un ingreso de 10.300. Pero para que esto sea realidad, usted me tiene que vender el equipo viejo y comprarse el nuevo. Pero si yo vendo el equipo viejo, a mí a lo más hoy me dan 10.000. Y este vale el nuevo 16. O sea que tendrías que desembolsar, primero que nada, por la compra del equipo nuevo, vender el viejo y por ahí hacer algo de caja para que esto te salga más barato. Entonces uno siempre dice, ya, la situación sin proyecto, no hago nada, me quedo con mi equipo viejo,
hasta que se acabe o expire en el 4.º año. Con proyecto tengo que invertir en este nuevo equipo. Esto sería mi flujo de caja si todo funciona bien. Entonces, ahora voy a poner estos dos acá arriba. Siempre tienes que hacer esto. La situación con proyecto versus sin proyecto. ¿Qué significa hacer eso? Tienes que restar. Si con la situación con proyecto tu ingreso va a ser de 1.300, entonces 1.300 menos 700, tú estarías generando un ingreso extra de 600 durante los primeros 4 años. ¿Por qué? Porque tienes un flujo más alto si es que me cambias la máquina a el flujo que tenías cuando era la máquina antigua. En el último año, tú vas a tener un ingreso de 10.300 menos los 5.900 que tú pensabas recibir si es que no hacías nada. O sea, tienes un marginal o un delta de 4.600. Pero para que esto ocurra, hay que, como digo yo, comprar este equipo que vale 16.000 menos esto que ya existe. Por lo tanto, esto hay que venderlo. Y por venderlo, a ti te daban 10.000 pesitos. Entonces, tú la inversión marginal que tienes que hacer es solamente de 6.000, no de 16, porque con la venta de los 10, de alguna manera compensas. Entonces, uno, a mano alzada, así, abuelo, digamos, muy grueso, uno mira y dice, ah, ya, pero si hacemos esto, veamos cómo nos va. Yo tendría aquí 6 por 3, 18. Estamos hablando de 3 años de recibir, en este caso 600, 1.800, más el último año, el marginal a recibir son 4.600. O sea, estamos hablando de un flujo a mano alzada, muy grueso, sin concepto de valores del dinero en el tiempo, de 6.400. Si usted me suma toda esta flechita, le van a dar 6.400. Pero la inversión es 6.000. Por lo tanto, los flujos pagarían la inversión extra que tienes que hacer. Y te sobrarían 400. Sin considerar el valor del dinero en el tiempo, uno diría, sí, cambiar, en este caso, la máquina tiene impacto. Debiéramos hacerlo. ¿Te fijas? A mano alzada. Otro ejemplo que te puede servir para entender el impacto es este. Suponga, dice, que el director administrativo del Hospital de Paine está analizando la posibilidad de construir un nuevo consultorio de atención primaria. Para ello cuenta con los siguientes antecedentes. Hoy, en este momento, él tiene un terreno que vale 10 millones. Sobre ese terreno hay un edificio valuado en 3 millones y el total de la inversión son 13 millones. Esto es lo que hay hoy. La propuesta es construir un nuevo lugar tal que todo eso vale 18 millones, ya considerando inclusive el terreno, por supuesto. Pero para llegar a construir esto hay que demoler parte de esa infraestructura antigua, de modo tal que no solamente hay que pagar la construcción, sino que también hay que financiar la demolición. O sea, 18 millones y medio. Entonces, si usted analiza acá los componentes, tiene que tener cuidado. Porque en la situación actual, el terreno que están usando es el mismo terreno en donde usted va a construir. Por lo tanto, este terreno y este terreno es el mismo. Y en tal caso, eso se conoce como un antecedente irrelevante, porque el terreno con construcción o sin construcción, con proyecto o sin proyecto, ya está destinado para. Sin embargo, el edificio, observe usted que hoy día está sobre ese terreno, cuesta 3 millones. Pero acá cuando le decían construir, acá adentro ellos tenían de alguna forma considerado solamente el hecho de esto pudiera ser de madera, una infraestructura muy rudimentaria, y esto puede ser concreto, con sistemas, no sé,
para ventilación, con sistemas de agua, es una cosa muy distinta porque es muy caro. Esto es relevante porque pasas de a lo mejor, una cosa que era muy precaria a una infraestructura bastante más sólida. Esto es relevante. Por lo tanto, la situación sin proyecto, usted diría, ah, pero sin proyecto tengo hoy día una infraestructura que vale 13 millones. Pero con proyecto yo tendría una infraestructura que valdría 28 millones. ¿Sí? Luego la diferencia entre el con proyecto menos el sin proyecto es el marginal, vale decir 15 millones adicionales se estarían incorporando a lo que tú actualmente tienes. Sin embargo, esa es la situación ideal, porque lo real es que usted tiene que pagar 15.5 porque para generar esta construcción hay que echar abajo algunas cosas, de modo tal que te va a salir un poquito más caro, que esta es la realidad. Te hubiese encantado gastar solo 15 millones, pero no va a poder ser. Hay que financiar la demolición. Entonces aquí hay una cosa que se llama los costos relevantes y los costos irrelevantes. Irrelevante es aquello que no cambia independiente de la decisión que nosotros tomemos, ¿ya? Por ejemplo, irrelevante puede ser que por más que nosotros quisiéramos crear este centro para validación de títulos de profesionales médicos, si el colegio médico no nos modifica su norma, por ejemplo, para poder entender por qué ese cuoteo, difícilmente nuestra propuesta va a tener mucho avance. O sea, que el colegio médico sea que sea un monopolio, que define la cantidad de cupos, que define una serie de cosas, para nosotros es un hecho a la causa. Eso para nosotros es irrelevante. Es así. Y nosotros, porque tenemos un programa, no lo vamos a cambiar, no lo vamos a cambiar. Eso para ti es irrelevante, eso existe y eso está y tenéis que vivir con eso ahí. ¿Qué es lo relevante? Que proponga una alternativa a la UNACOM, por ejemplo, que nosotros podamos presentar un proceso de preparación para estos médicos que pudieras dar posibilidades exitosas de pasar a UNACOM. Por ejemplo, bueno, ahí alrededor de eso también se ha creado un negocio, la Universidad Católica, por lo que yo sé, hay varios por ahí que entrenan a los que van a rendir la prueba para que les vaya bien, pero por la módica suma de, y claro, y ese es el problema, que nosotros no tenemos esos recursos, pues nuestros médicos al contrario, quieren ser parte de la ayuda, pero no tienen esos recursos como para pagar esa preparación que la Universidad Católica les ofrece. Entonces, eso es real, ¿ya? O sea, hoy día la persona se gasta 3 millones y rinde la prueba solo y veamos cómo le va, o se prepara, paga, se entrena, y por supuesto que a lo mejor la probabilidad de éxito va a ser mayor. Uy, ¿por qué me sacó antes? Ya, ahí voy a volver. ¿Dónde estoy? Acá. Ya. Entonces, es bueno que tú hagas este análisis para que veas qué es lo que realmente tu programa, tu propuesta va a impactar y qué cosas, aunque tú hagas lo que hagas, no van a cambiar. No hay forma que eso tú lo saques y tienes que considerarlo todo, porque el ideal es que tú digas, ah, no, es que lo vamos a hacer todo gratis. No, pero es que no va a poder ser. Pues a lo mejor es una bonita idea romántica, pero no va a poder ser. Hay costos de cosas que sí van a tener que ser financiadas. Otro ejemplo, ahora que estamos de moda con las vacunas. Supongo que un amigo farmacéutico tiene en la actualidad, por ejemplo, 400 unidades de vacuna, de las cuales solo duran 2 meses. Luego de ese tiempo, el valor de cada vacuna es 0 y cada una de las vacunas se venden a 1.000 pesos. Esa es la realidad actual, sin proyecto. Las ventas de vacunas se estiman de la siguiente manera: 160 para el mes 1 y 143 para el mes 2. ¿Te fijas? Usted le ha ofrecido crear una campaña publicitaria cuyo costo es de 100.000 pesitos, pero le garantiza vender el total de las vacunas, o sea, todas. Veamos. Los 100.000 pesitos, el amigo farmacéutico, ojo, los tiene guardados en un depósito a plazo, pero están.
Entonces, ¿usted qué le dice? Mira, si tú sigues solo, como lo has venido haciendo, primer mes vas a vender 160.000 pesos porque vas a vender tus 160 vacunas a 1.000 pesos, 160.000. Para el segundo mes, tú tienes tus 143 vacunas a 1.000 pesos, las vas a vender todas. Pero tú tienes un stock mucho mayor de 400 vacunas y aquí no se venden todas. A lo más tenemos 303 vacunas que se venden. Te quedan un montón que vas a tener que botar. Así que yo te sugiero que no lo hagas y trate de venderlas pronto. Entonces usted le dice, el amigo le dice, sí, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Muy fácil. ¿Qué te parece que yo hago una campaña de publicidad que va a costar 100.000 pesitos y el primer mes todas las vacunas vendidas? O sea que el primer mes te voy a dar 400.000, pero hay que pagar la campaña de publicidad. Esa es la propuesta. Veamos cómo queda en esto de con proyecto y sin proyecto. En este caso, si usted el primer mes solo podía vender 160.000 pesitos porque vendía sus 160 vacunas solo, versus que su amigo le venda las 400, entonces usted dice, a ver, 400 menos 160, o sea que generaste un delta de 240. Pero como las vendiste todas las 400 vacunas, cuando los clientes del segundo mes aparezcan y te digan, oiga, ¿me puede vender vacuna? Tú le vas a decir, no, porque ya las vendí, están agotadas, no hay más. Dado eso, entonces usted tiene hacia abajo un flujo negativo, porque pudiendo abastecer esa demanda, usted no lo va a poder hacer, porque no tiene las unidades. ¿Se fija? Entonces aquí esto es un flujo hacia abajo. Entonces aquí es importante que tú analices que hay que desembolsar además los 100.000 pesitos, ojo, 100.000 pesitos para que tu amigo te permita vender las 400.000 vacunas. Entonces ahí yo tengo eso. Y acá tengo un flujo negativo por 143.000. Entonces si nosotros hacemos el examen, finalmente uno dice, ¿me convendrá hacer esto con mi amigo? Veamos. Ganaste 240 porque las vendiste todas en el primer mes, pero perdiste porque dejaste de vender 143.000. O sea que tienes una pérdida real de 97.000. Y más encima, la inversión te generó 100.000 pesos que tuviste que desembolsar. Entonces uno se pregunta, ¿valía la pena haber hecho la publicidad con mi amigo? Y la respuesta es no, no valía la pena. ¿Y por qué no valía la pena? Porque tú, si bien es cierto, vendes más, 240 menos 143, que es tu costo de oportunidad desde una perspectiva económica, ganaste 97. Eso es lo que te queda. Pero invertiste 100. Por lo tanto, menos 100 más 97, eso da menos 3.000. Y por lo tanto, el impacto, en realidad, lejos de ser positivo, fue negativo. Entonces, no te conviene para nada meterte con la publicidad para venderla, porque si tú te quedas en el sistema tradicional, de aquí voy a bajar esto, en el sistema tradicional sin proyecto, usted acá vende y va a tener 303.000 pesitos en el bolsillo, más sus 100.000 ganando plata. ¿Se fija? Y acá no tiene que invertir en ni una cosa. Por lo tanto, no le va a convenir, porque además si esta plata está en un depósito a plazo, porque está en el banco, está ganando intereses, que en esta condición yo aquí ni siquiera los consideré. Se fija, estoy considerando la pérdida por la no venta de vacunas, pero hay además datos financieros que te pueden permitir indicar que si mueves la plata, no solamente va a ser un problema con la actividad que tú querías mejorar, sino que vas a perder esos intereses. Y bueno, no lo quise grabar más, pero lo claro es que es una pérdida. Entonces, conclusión, no haga nada, quédese como está. ¿Va a perder vacunas? Sí. ¿Cuánto vamos a perder? Bueno, usted tenía 400, logra vender 303,
va a perder 97.000 vacunas en plata. Desde un punto de vista del bienestar de la sociedad, obviamente que eso no es bueno, porque no las vamos a poder recuperar, está claro. Pero por el otro lado, es importante entender que si tú tienes los 100.000 y compensas esa pérdida, en términos globales no estarías perdiendo. Y no estarías perdiendo porque en el fondo estás atendiendo a toda tu demanda. Que la gente no quiera las vacunas a tiempo el primer mes, bueno, es parte de lo que la gente decide y están en su derecho. Tú logras atraer nueva gente con el proyecto, con el programa, sí, pero igualmente no resulta ser beneficioso si es que tienes que invertir 100.000. Hasta ahora, por ejemplo, toda esta búsqueda de información, todo el tiempo y todo lo que hacen ustedes para poder entender el problema, forma parte de los costos hundidos, ¿ya? Un costo hundido es un costo que tú tienes que enfrentar para poder entender el problema. Que básicamente lo más grave es la inversión en tiempo, más que en plata. Pero si ustedes no hacen eso, no hay cómo modelar bien el problema para después definir bien el objetivo del programa. Por lo tanto, en la vida todos tenemos muchos costos hundidos en muchas áreas antes de poder enfrentar cómo lo vamos a resolver el problema. Por ejemplo, en la minería, hacer prospección es un costo hundido. ¿Te fijas? O sea, no hay forma, Profe, ¿sí? que queda 1 minuto y medio más o menos de Sí, la reunión. ¿Va a mandar otro link? no tengo más, porque hice 3. ¿Hasta qué hora tenemos clase? A las 5. Ya, voy a crear otro y se los mando al tiro, ¿ya? Porque me queda 1 minuto. Dame un segundo. Ya. Me voy a meter, ¿a dónde me tengo que ir? Acá. Voy al tiro, aquí está. Se los mando de inmediato. Aquí. Voy a cerrar el otro para que no me genere problema. Pablo, ¿a dónde está? Ay. Dejar. Ya, voy a cerrar este y les mando el otro